Arratsaldeon, buenas tardes. La conferencia de hoy es quizá un poco reivindicativa. Un monumento para Jundiz. Bueno, veremos pues qué fuerza tiene esta charla para poder lograr ese monumento. Y ya generalizando un poco, hemos oído ya bastantes cosas pues que no son ciertas. Por consiguiente, bueno, hemos oído que Vitoria no participó en la batalla, que fue fuera, o que los alaveses no participaron. Sin embargo, esta fotografía, este grabado, se ve claramente que el general Álava fue un buen participante y que Vitoria también participó. Lo más grave que hemos oído en otra ocasión es que la batalla de Vitoria fue un combate agresivo por la espalda a un ejército en retirada, a un ejército y a una población civil que le acompañaba. Lo más gordo que hemos oído hasta ahora, que fue un sangriento ataque por la retaguardia con el único fin que el expolio de los bienes, por el expolio de los bienes de este ejército. Eso es quizá lo más grave que hemos oído. Quizá también se nos ha echado en cara a los alaveses en general que somos bastante desagradecidos porque después de derramar aquí la sangre tanta gente, los hemos olvidado, no tenemos nada que los recuerde, se han quejado, nos han venido desde fuera para decir, y no tenéis ningún recuerdo de todos los que dieron su vida aquí, un poco desagradecidos. Pues bueno, en un momento también se construyó un monumento para realizar misas para... que no está saliendo. Pues el técnico... Sí. ¿Las imágenes van saliendo? Sí. No. Bueno, pues hay una. No, pero... Mira las que estamos viendo aquí. No salen, ¿no? Bueno, pues lo haré a mano. Entonces se nos... Tampoco, yo creo. El técnico... Indica. Pero si antes salían. Sí, antes salía, sí. Sí, Ahora. Puede ir ahora, ¿eh? ahora sí. Pero esto es quitarle otra... Bueno, entonces vamos a hacerlo en esta forma, en este formato. Y en algún momento ese monumento que se construyó servía para orar por los que murieron, en agradecimiento, tanto los que ganaron como los que vencieron, y se quitó también eso diciendo, quizá para olvidarlos, mejor olvidarlos y no hacer nada de eso. Bueno, entonces son una serie de reivindicaciones y una de ellas es pues poder recordar a los alaveses, a todos los que sufrieron en esa batalla, pues poniendo este tipo de monumento en Jundiz. Bueno, esa es un poco esa reivindicación y tenemos dos ponentes que nos van a hablar de esos guerrilleros alaveses, porque son los grandes olvidados, que nunca hemos hablado de ellos, y a la hora de preparar esa charla con Paco Góngora, resultó que desde Palencia nos vienen con una información de que también hay un guerrillero palentino que creíamos que era palentino, pero resulta que era alavés, y entonces lo hemos puesto, añadido a Paco, que está a mi derecha, para que nos hable de ese que está totalmente desconocido. Tenemos a Paco Góngora aquí, un romántico, como veis, periodista, ilusionado por el tema de la naturaleza, que apoyó el Anillo Verde, se le reconoció en varios momentos, incluso la ilustración nos lo aclara perfectamente, ese paso por la prensa y esa dedicación a la naturaleza, también a la historia, recordándonos un vizcaíno
que es más alavés quizá que muchos alaveses, y con toda esa recopilación de datos publicó este libro que está presente ahí, Historias Perdidas de Álava, que se lo agradecimos bastante porque nos recoge bastante material de, pues, de nuestra historia. Y tenemos también a Roberto, que forma parte de la Asociación de Amigos de Fotógrafos de Fotografía de Contraluz. Es realmente un fabuloso fotógrafo. Basta ver algunas de las fotografías que hace con esa gaviota justo cuando se está comiendo al cangrejo, o tenemos una lechuza, o cuando las gaviotas están persiguiendo al que lleva el pez. En fin, son fotografías. Este es su mundo, su ilusión, pero es que resulta que a última hora le ha surgido el tema de la historia, y ahí es donde va a encontrar cosas que nos va a contar, y son bastante interesantes porque alguien que lo teníamos totalmente desconocido, pues nos lo va a traer. Entonces, esa reivindicación, recordamos que existen guerrilleros en muchas partes de la península que se les dedica un monumento. Pues bueno, quién sabe si nosotros en algún momento lo tendremos. Y entonces pasamos ahora ya, Paco nos va a hablar de esos guerrilleros alaveses. A ver, estamos en las mismas de antes. Sí, pero tiene la... A ver, entonces empezamos. Paco Góngora, cuando quieras. Muy bien. Arratsaldeon danorik, eskerrik asko gaur arratsaldean etortzeagatik. Buenas tardes, muchas gracias por venir, sois unos valientes, porque estos temas parecen del abuelo Cebolleta todos, ¿no? En fin, gracias Pachi, presidente de nuestra asociación, por tus palabras. Y si me lo permiten, voy a empezar por el final, uniéndome al pensamiento de Pachi, reivindicando un lugar de memoria específico para todos los alaveses que lucharon en la Guerra de la Independencia, sobre todo los que engrosaron las filas de la guerrilla. A muchos la contienda se los llevó por delante. Hubo soldados y guerrilleros muertos, pero también población civil inocente que sufrió los 6 años de ocupación. Terminada la contienda y expulsado el invasor, durante más de un siglo, los periódicos y las autoridades de ese territorio recordaban aquellos hechos extraordinarios que unió a todos los alaveses y españoles, fueran de una tendencia o de otra. Aquella terrible guerra, también fue civil, sembró raíces crueles del tradicional cainismo que nos ha acompañado durante más de 2 siglos. Los periódicos no dejaban de escribir estupendas crónicas memorialistas en las que se ensalzaba la actuación de los alaveses, con especial énfasis en los héroes, los cabecillas, como el general Álava, o los guerrilleros Longa, Dos Pelos, Abecia o los hermanos Salcedo. El monumento a la batalla de Vitoria es precisamente la plasmación final de aquella atmósfera de reconocimiento y agradecimiento a lo que hicieron un siglo antes nuestros tatarabuelos. La guerra acabó para Álava en 1813, pero hasta 1917 no se levantó el conjunto escultórico que hoy ocupa el centro de la Plaza de la Virgen Blanca. Hubo que esperar, pues, un siglo salpicado de guerras civiles que fueron sumando años de retraso en su construcción. Los ingleses, cuando venían a recorrer el campo de batalla y veían que no había una triste placa de recuerdo, a los caídos se quejaban amargamente. Aquí tenemos un texto del genial explorador Stanley en ese sentido. Ojo a una frase de las que dice que estas tierras lucen con cosechas de trigo, cebada y avena, como solo pueden hacerlo las tierras abonadas por los muertos. Bueno, he empezado por el final porque creo que en este 210 aniversario de la batalla de Vitoria que cumplimos ayer,
deberíamos retomar, como anunciamos en el cartel de la Semana Napoleónica, la construcción de ese monumento a los guerrilleros alaveses. Desde 1966 está colocada la primera piedra de ese deseado monumento en la cima del Monte Jundi. Falta encontrarla y seguir construyendo lo que se empezó hace 57 años. Nuestra asociación ha puesto en marcha una campaña para que ese conjunto escultórico, monolito, placa o lo que sea, se lleve a efecto. Era un monumento, el que se pensó en ese año, con el que las instituciones intentaban promocionar la ciudad con fines turísticos, algo que nos puede sonar muy contemporáneo. La Diputación y el Ayuntamiento acordaron organizar conjuntamente los actos conmemorativos de la Batalla de Vitoria y por esta razón se van a establecer algunas atracciones en el Monte de Jundi. Atracciones, eso es lo que dicen. La idea en principio es la de instalar allí un mirador turístico y algo más que perpetúe aquella gloriosa gesta. El 21 de junio del 66, con todas las autoridades de entonces, se coloca esa primera piedra de monolito o monumento. Previamente se había construido una carretera de acceso para coches. En la urna, la arqueta que se guardó el acta de la ceremonia con las firmas de las autoridades y la acompañaron pues lo que se suele hacer habitualmente, las monedas en curso legal, o sea, pesetas, y los periódicos del día, Pensamiento Alavés y El Correo Español. Los trabajos costaron 27.000 pesetas. En los discursos, el presidente de la Diputación Foral expuso un resumen de la participación de los alaveses en la contienda napoleónica. Recordó sobre todo a los 10 vecinos de Samaniego, hubo muchos más, pasados por las armas, y tuvo palabras de elogio para los aldeanos de Tres Puentes y Zuazo de Vitoria por la ayuda que prestaron. Hubo recuerdos emocionados para el general Álava y el duque de Wellington, y terminó cantando al guerrillero alavés y a aquellos alaveses que como civiles supieron defender el patrio suelo. Cierro comillas. Y un teniente coronel, Vicente San Millán, también elogió el papel de la guerrilla y pidió que se levantara en algún lugar un monumento a la guerrilla alavesa. Tenemos que decir que además del monumento de la Plaza de la Virgen Blanca y algunas calles dedicadas a nuestros personajes, contamos con lugares de memoria. El campo de la batalla de Vitoria, que debería convertirse en un bien de interés cultural, es el más extenso de Europa de las batallas napoleónicas. Y además permite elegir rincones como Jundiz o el Resalte de Zuazo en los que ubicar esos pequeños lugares de memoria conmemorativos, placas que se pueden aprovechar como atractivo turístico, como lección viva de nuestra mejor historia y memoria. Ese reconocimiento se puede hacer al estilo de los que se hacen con esas placas que contienen todos los nombres conocidos. En esta conferencia o en esta charla vamos a saber de algunos más, y voy a destacar finalmente que resulta curioso cómo se ha propuesto el cementerio de Santa Isabel como un lugar de memoria para recordar, entre otros, a los 34 fusilados en sus tapias durante la Guerra Civil y el franquismo. Y hay que decir que nadie se acordó de que en 1808 ya estaba el Camposanto abierto y contra sus muros se fusiló a algunas decenas de alaveses. Pues en esas placas de memoria no hay ni una mención y ni un recuerdo de eso. Levantar ese monumento podría ser un buen destino de esta charla, porque llevamos 3 días hablando de la guerrilla, que es uno de los fenómenos más determinantes, definitorios y singulares de nuestra guerra de la independencia. Mis compañeros en ese estrado han contado ya lo más sustancial. ¿Por qué nace? ¿Qué consiguió? Hemos conocido en profundidad quiénes lideraron aquel movimiento popular y especialmente las biografías de Mina y Longa, con un protagonismo concreto en Álava. Centrándonos en el tema, quiero aclarar que hay que hablar de guerrilleros alaveses, porque guerrilla alavesa como tal nunca existió. Los más importantes líderes de las partidas formadas por alaveses eran un vizcaíno de Mayavia, Longa, aunque naturalizado en la Puebla de Arganzón, y un navarro, Espoz y Mina, y los fundadores de los llamados batallones alaveses, incrustados siempre en la guerrilla de Espoz y Mina, fueron Eustaquio y Fermín Salcedo, militares nacidos en Orduña, Vizcaya. Aunque bueno, tenemos a dos pelos para salvar y equilibrar todo esto. Aunque cuando surgieron las llamadas partidas de brigantes,
Sí era importante el origen. A medida que transcurre la guerra existe una organización militarizada basada en una jerarquía en la que todos actúan en todos lados. Hay riojanos que realizan acciones bélicas en Álava y vascos que lo hacen en La Rioja, en Aragón, en Cantabria. Lo importante siempre era el movimiento, luego no podía haber bases fijas. El gran aliado es el paisaje, la geografía, el monte. Y a los alaveses les tocó luchar porque Álava se encuentra estratégicamente situada en el eje París-Madrid. Se trata de un territorio estratégico, por tanto, y entonces es una pieza fundamental para el objetivo napoleónico de la ocupación de la península, primero, y de la anexión después a Francia del País Vasco y de todas las tierras al norte del Ebro, que es lo que buscaba Napoleón al final. Vitoria ha sido cuartel general de la monarquía hispánica cada vez que había un enfrentamiento con los franceses. En 2024 vamos a recordar la estancia de Carlos V precisamente por esa razón, hace ya 500 años. Y en 1808 los alaveses desayunaban viendo pasar por delante de sus casas miles de soldados franceses cuando no eran sacados de sus alcobas para que aquellos invasores pudieran dormir bajo techo, a la vez que veían cómo se llevaban su ganado y sus alimentos. De hecho, Vitoria siempre tuvo una guarnición permanente de unos 6.000 soldados y fue capital de la España josefina en los momentos de crisis. José I se sentía seguro en la capital alavesa por su proximidad a la frontera. Y aquí acabaron sus días como rey de España cuando tuvo que huir a uña de caballo, amenazado por la caballería británica en junio de 1813. Bien, aunque era la provincia la que estaba ocupada por tropas francesas, el control real se redujo a la capital. Detrás de la amurallada Vitoria, el ejército napoleónico vio en ocasiones cómo los insurgentes, concretamente los batallones alaveses de Los Pelos, se acercaban hasta sus puertas para sorprender a su guardia. Aunque hay antecedentes de la guerra de guerrillas en la guerra de sucesión, un siglo antes que el periodo analizado, es verdad que nunca en toda Europa se había producido aquella rebelión popular contra un ejército de ocupación. En octubre de 1807, tras la entrada de las primeras tropas de Junot por la firma del Tratado de Fontainebleau, 2 soldados franceses fueron asesinados poco después de pasar por Vitoria. Ambas muertes quedaron impunes. Estamos hablando de 1807, un anticipo de todo lo que iba a ocurrir después. Y Becerro de Bengoa, en el libro de Álava, explica breve y concisamente lo que significó el movimiento popular. El país se pobló de guerrilleros, abro comillas. No quedó un solo joven en las provincias que no se fueran con ellos. Tras citar a unos cuantos guerrilleros, pide también, por cierto, que se reconstruya, en este caso la ermita de San Juan de Jundiz, y que se conmemore allí la gran batalla. Bueno, tampoco hay que exagerar. Charles Stahel, en una conferencia dentro de las semanas napoleónicas, ya desmitificó que la guerra de la independencia hubiera sido solo una guerra del pueblo, o que la guerrilla hubiera sido tan sumamente eficiente y eficaz. Sin el ejército español e inglés, los patriotas habrían sido barridos o llevados a un papel testimonial, como recordó el martes Pardo de Santayana. Pero al margen de polémica sobre este asunto, hubo guerrilleros en Álava. Y vamos a intentar dar un repaso a los que conocemos o hemos podido investigar. Porque, como vamos a ver en la segunda parte de esta charla, todavía hay cosas por descubrir. Para entender por qué se produce la reacción popular tan radical, hay que conocer el comportamiento de las tropas francesas de paso. Dan muestras de una gran crueldad, pensando, como ha ocurrido en Europa, que el miedo y el terror van a cortar de raíz cualquier reacción. Este es un ejemplo que se repite. El 7 y 8 de octubre de 1808, las tropas francesas, a su paso por el Camino Real del Valle del Nervión, llevan un contingente de 10.000 hombres y dejan un rastro de sangre e ira. Solo en Luyando, una pequeña población, son asesinados y enterrados en la parroquia de Santa María Magdalena 7 vecinos. En Llodio son asesinados 4. Uno de los primeros guerrilleros de los que tenemos noticias también en el Valle de Ayala es Domingo Tomás de Izarra Urrutia, nacido en Izoria en 1778 y conocido como el cura de Izarra, por su condición de sacerdote. Por cierto, la condición de sacerdote yo creo que daba un plus a los alaveses y en general a los españoles,
porque era el sector de población más reivindicativo y posiblemente que más luchó contra los franceses. El cura Izarra se rebeló enseguida y reunió unos 40 hombres a caballo y armados con fusiles, carabinas, escopetas, naturales de Amurrio, Larrimbe, Llodio y otros pueblos vizcaínos. Su acción más conocida tuvo lugar en septiembre de 1808, cuando atacaron una partida de soldados franceses en la venta de los Nojales, en el barrio Zuloaga junto a Areta, matando a 2 gabachos y apresando a los demás. Esta acción provocó las duras represalias por parte del ejército francés a las que nos hemos referido antes. El cura Izarra murió en combate en septiembre de 1809. Y al frente de su partida guerrillera le fueron sustituyendo varios hombres. Francisco Ortiz, natural del Valle de Mena, que pronto fue sustituido por Francisco de Ugalde de Luyando. Ambos abandonaron y finalmente se hizo cargo de este grupo Josep Asensio de Ochoa Garayo, nacido también en Luyando en 1779, labrador y arriero y de estado casado. Ochoa, junto a su lugarteniente Francisco de la Racoechea, el tuerto de Areta, ojo a los apodos, había participado en la acción de Zuloaga un año antes. Con ellos estaba también Antonio María de Bárbara Lezama, hijo de un escribano de Llodio de 20 años. Ochoa, como cabecilla de aquella partida, resulta tan duro con la población como lo eran los franceses. Se abona la tesis de cómo una víctima puede convertirse en verdugo mediante el terror. En su haber hay secuestros, saqueos, robos a los notables de la zona y hasta incendios de casas. La propia guerrilla estaba escandalizada de las actividades de Ochoa y manda a otro cabecilla militar, Juan Díaz Porlier, el marquesillo, a perseguirlo. Lo condujo preso a Nájera, pero se escapó y volvió a las andadas. Finalmente fue detenido en diciembre de 1809 por un sargento de Miqueletes en Areta, junto a la Racoechea y otros. Y fueron sentenciados a muerte y ejecutados a garrote vil el 19 de enero de 1810 en Bilbao. Otro guerrillero de la zona, Antonio Gorri, de Zuaza, estaba en un grupo de un vizcaíno llamado Mataculebras. Bailaba en esa delgada línea entre bandolerismo y rebeldía contra los franceses. Este grupo también torturó a vecinos para robar dinero y pertenencias. Acabó ejecutado junto a su jefe a garrote vil en Orduña. A este le cortaron la cabeza, que fue expuesta en el puente de Saracho. Otro guerrillero, Hilario de Bochi Zabalbechi, alias Chafandín, natural de Malaria, fue también ejecutado en la plaza pública de Bilbao el 23 de febrero. Lo mismo que Felipe Santiago de Garavilla, natural de Salmantón, de 25 años. Otro ejemplo de la cruel actitud francesa frente a la población ocupada tiene lugar en Mendívil, que está en el camino de Francia por Arlabán, camino de Vergara. Los soldados que van camino de Vitoria, los soldados franceses, se dedican a disparar, literalmente a hacer tiro al blanco, con las familias que estaban tranquilamente trabajando en el campo. Las protestas en Vitoria de las autoridades caen en saco roto. Y también molestan al cura de Mendívil, un personaje importantísimo para la historia de Vitoria, pues fue el que construyó su seminario en el Palacio Oscariaza Esquivel. Se trata de Domingo Ambrosio de Aguirre, que esa misma jornada se enfrenta a la tropa y le ponen en la lista de sospechosos de guerrillero y antifrancés. La presión resulta tan fuerte que acaba escapando hacia Cádiz, toma un barco a Cuba y se exilia, escribiendo una notable historia de Álava cuando vuelve. La Junta Suprema Central, el gobierno alternativo de patriotas al de José, elaboró muy pronto, en diciembre de 1808, un reglamento para la guerrilla, a sabiendas que la sublevación popular era un arma eficaz para echar a los franceses. En ese momento se admiten incluso a contrabandistas en las filas de la insurgencia. La boca se seca. Las partidas o cuadrillas tienen jefes procedentes de distintas provincias del norte de España, pero que intervienen en suelo alavés, como hemos dicho, especialmente en La Rioja, Treviño y Cuartango. Cuevillas, Bernardo de Herrera, Arbizu, Salazar, Pérez, Orue, el abogado de Logroño, el cura Tapia, y también hay cabecillas solo alaveses como Martín Eguiluz y Andrés García Diego, cuyos grupos son absorbidos finalmente por Longa.
Existe una gran abundancia de crónicas sobre las hazañas de los guerrilleros, aunque estos hechos extraordinarios se adjudican siempre a los líderes o a los jefes de las partidas, y todas muestran esa tensión permanente con las fuerzas de ocupación y el apoyo que la población civil da a los insurgentes. Hay muchos ejemplos de eso. El comisario regio, Francisco Amorós, se queja del cura de Escota, otro religioso, por ayudar a la guerrilla. Se impone pena de muerte a los que no avisan de la presencia de los patriotas y se crea un tribunal específico, el Tribunal Criminal Extraordinario, para juzgar los delitos de oposición a los franceses y realizar condenas rápidas. Este tribunal está lleno de jueces con apellidos ilustres alaveses que colaboraban. Otra parte de los alaveses también colaboran con las fuerzas de ocupación. O decían que lo hacían, porque era una manera de sobrevivir, ¿no? Revuelta, Aguirre, estos son los jueces, Viana, Pachi, te lo veo, Egaña y Manso. En Zuya se detiene a Vicente Goicoechea y a Tomás Rubio por robos en Altuve, y a Domingo Fernández y Anselmo Monsubio por ser sospechosos de insurgentes, a Manuel Ochoa por omisión de información, a Martín del Campo por proteger y ocultar a brigantes, que es la manera en la que los franceses denominan a los insurgentes. Las condenas son muy duras, puesto que muchas veces los deportan a Francia, que es casi lo peor que se les podía suceder después de morir. En la lista de condenas están las del alcalde de Samaniego, Pablo Garay, por dejar entrar al pueblo a 7 guerrilleros, a Tomás Ortiz de Zárate, alcalde de Cuartango, por no avisar del paso de soldados españoles. A Luis Anguiano le caen 2 años de prisión por sospechas de insurgencia. A Juan Idígora se le conmuta la pena capital por 10 años de prisión por alistar mozos en los pueblos de Imiruri, Ochate y Ajarte en el condado de Treviño, que por cierto, durante la ocupación pasó a formar parte del territorio alavés, como Ábalos o San Vicente de la Sonsierra. La llamada Junta Criminal resulta en ocasiones más benévola con sus vecinos que los franceses. Y ese es el motivo por el que las tropas galas acaban fusilando a los patriotas en los caminos, antes de llevarlos a Vitoria a ser juzgados. No obstante, hay casos curiosos, como el de Domingo Mendiola, condenado a 8 meses y fugado, al que se le aumenta la pena a 5 años, que lo acaba en Pamplona. El de Dionisio Mendoza, que se le juzga por asesinato de 2 soldados alemanes. Ha sido delatado por su esposa Escolástica García y se comprueba finalmente que la denuncia es falsa y a la que se condena es a la mujer. Nicolás Guzmán y 3 de sus hijos son detenidos por sospecha de guerrilla y finalmente también salen absueltos por esta junta criminal. La presión guerrillera es tan fuerte que faltan suministros en Vitoria durante mucho tiempo y se cierra la ciudad por miedo a los brigantes. Cuenta González de Chavarri que había vecinos que vendían leche a los franceses en Vitoria por la mañana y pernoctaban por la noche en la sierra de Badalla para dar información a la cuadrilla de Guiruz. Precisamente esa sierra, desde la que se puede controlar tanto el camino a Salinas de Añana como el camino real a Madrid, es un hervidero de guerrilleros. Su red de espías, como vimos en la biografía de Longa y de Espoz y Mina, avisa de cualquier movimiento francés y les da un control absoluto de la situación. Bien, el grupo guerrillero alavés por antonomasia es el primer batallón alavés creado en 1809 por Sebastián Fernández de Leceta Dos Pelos, que como todas las partidas comienza realizando pequeños asaltos para convertirse en colaborador de la guerrilla de Espoz y Mina, al que facilita golpes tan asombrosos como las 2 emboscadas de Arlabán que dieron la vuelta al mundo, y nosotros tenemos la bandera de Dos Pelos como un objeto de veneración que se conserva en el Museo de Armería. El 15 de abril de 1810, el marqués de la Romana, uno de los jefes del ejército español, manda formar un escuadrón de caballería que pasa a denominarse primero de húsares francos de Rioja. Al apuntarse un numeroso grupo de patriotas alaveses, acabará denominándose húsares de Álava, bajo el mando de Eustaquio Salcedo, que ya hemos dicho que era un militar vizcaíno de Orduña, aunque muchas de sus actuaciones son en territorio alavés. La desmoralización de las fuerzas de ocupación va en incremento y tiene su lógica cuando una partida como los húsares de Álava podían acercarse a las defensas de Vitoria y coger por sorpresa en una noche a 15 soldados que hacían guardia sin que nadie más se enterara. La osadía era cada vez mayor.
y un día podía aparecer un pasquín en la Plaza de España con este contenido: ánimo, verdaderos españoles, el tío Botella, rey intruso de las Españas, si no capituló para el 29 de enero, lo habrá verificado para esta hora en Granada, pues se halla en medio de 5 ejércitos de 180.000 hombres bravos y guerreros. Dios proteja la justicia. Las represalias, en todo caso de los franceses, son terribles. 3 guerrilleros, Juan de Armentia, Vicente de Pinedo, son apresados en Zárate y León Apodaca en Vitoria. Pertenecen a la partida de Abecia. Fueron condenados a muerte e iban a ser ejecutados en el llamado Campo de Arana. Las peticiones de clemencia son muchas. Reciben la visita del cura de San Miguel, Toribio Goya. Los hermanos de la paz y la caridad que acompañan a los muertos, a ellos les acompañan hasta el patíbulo. Cuando les espera ya la soga de la horca, llega un jinete a toda velocidad, con un mensaje que grita hasta desgañitarse. Ha reventado al caballo, pero se oye: indulto, indulto. Se cambia el patíbulo por la cadena perpetua. Hay un expediente judicial por el asesinato del espía de los franceses Blas Murgialday. Se acusa a Saturnino Garay, Francisco Soria y Manuel Centol. Garay es condenado a pena capital y los otros 2 a 10 años. Acaban conmutándose. En marzo de 2010 son ejecutados en Vitoria Francisco Pérez Arlucea, de Alegría, Tomás Irastorza, de Mondragón, un tal Basilio de las Torras, Zenón Sáez de Hijona, de Erenchun, y otros 4 guerrilleros: Manuel Guileta, de Bajauri, Gregorio Sobral, de La Guardia, Tomás González, de Vitigudino, y Canuto Izquierdo, de Aro, son condenados a cadena perpetua. Son miembros de la partida Esteban Baquer, otro grupo dependiente de Longa. Bien, bueno, en marzo de 1810 es fusilado junto a otros en Durango Antonio de Ibieta de Aramayo. Vemos que hay un continuo, una continuidad permanente de guerrilleros que son fusilados, ejecutados, y la lista es enorme. La fama de algunos patriotas se ve ensombrecida por actuaciones crueles contra sus propios vecinos. Los franceses utilizan estos hechos para tratar de poner a su favor a la población. Alguien del grupo de Longa ha llegado a cortar orejas a algunos vecinos de Murguía, en represalia por sus acciones contra la guerrilla. Vienen a Vitoria asustados. Y a José Abecia, como vamos a ver luego en el poema al que nos referiremos, le apodan cortaorejas. Y vamos a entender el porqué de los alias. Santiago Menoyo, espía de Longa, es fusilado y descuartizado entre 4... Ya vemos que entre 4 caballos. La dureza de los propios guerrilleros es tremenda. Hay otras historias de este tipo que alargarían muchísimo la conferencia. Y nos estamos yendo de... Bien. Voy a resaltar la presencia de algunas mujeres en este imaginario guerrillero que estamos reconstruyendo de alguna manera. María de Albizua, llamada Mari Eribe, nacida en Álava, posiblemente en Eribe, por el apodo, es una hilandera de 50 años. Es esposa de Domingo de Garanzábal, alias Chimirrio, vecino de Ceanuri. En noviembre de 1809 fue llevada a juicio porque en la plaza pública, ante numerosas personas, observa una conducta subversiva, abro comillas, y que amarga a todo el vecindario y hasta los fieles regidores, asegurando que tendrán que padecer y sufrir, y que no parará hasta que por medio de su marido haga bajar al pueblo una partida de bandidos entre los cuales haya este. Fue condenada a 4 años. El sanguinario guerrillero Ochoa, al que nos hemos referido antes, tenía a su servicio como espía en Llodio a una mujer llamada Juana de Urquijo, apodada La Tirana. Fue encarcelada y sus bienes embargados. Juana Ruiz de Samaniego, una muchacha de 17 años, mitad guerrillera, mitad bandolera, fue condenada a 10 años de cárcel y emplumada públicamente. Rafaela Mendoza, pastora de 20 años, embarazada, aunque era vizcaína, iba con un desertor italiano de la Guardia Imperial que quería unirse a Mina en Santa Cruz de Campezo. Bien. Bueno, vamos a ir saltándonos algunas cosas. No todos los guerrilleros proceden de la población civil que ha sido humillada. Los hay, como hemos ido viendo estos días, que proceden del ejército español. En las grandes partidas de guerrilleros como la de Longa, sobresalen algunos soldados como Lorenzo Ortiz de Villalba, natural de Salinas de Añana,
un infante de marina que había luchado en Trafalgar y que algunos episodios de su vida son realmente extraordinarios, novelescos, como cuando recibe en Bozó, en el lado burgalés del río Ebro, 26 bayonetazos y espadazos de los franceses, y morirá ahogado en Francia al valer un río siendo guardiamarina de profesión. Bueno, ya habéis visto hasta ahora la escasa documentación que existe sobre los patriotas alaveses que centran la charla. Hemos tratado de recopilar todo lo que hemos podido. Sabemos que el número de guerrilleros que hubo en el País Vasco se acerca a unos 6.000. En toda España el número oscila entre 35.000 y 50.000. Salvo el jefe y algunos elementos destacados de las guerrillas, es muy difícil conocer la identidad. Una gran parte permanecerá para siempre en el anonimato, y un sector solo son conocidos por sus apodos. Esto limita mucho el conocimiento a nivel individual de los guerrilleros. Es el problema que teníamos. Conocemos a los que son juzgados porque hay registros, pero ni siquiera a los fusilados en las cunetas, las tapias. Sin embargo, un día llegó a mis manos un libro curioso sobre este periodo. Cuando empecé a leerlo me pareció el típico poema pesado, dedicado a enaltecer las armas patrias contra el francés, con esa retórica pretenciosa y grandilocuente tan típica del siglo XIX. Solamente el nombre, Glorias Babazorras, sonaba a éxitos del Club Deportivo Alavés, y sobre el autor, pues tenía ecos del músico Albéniz, que era Ángel Albéniz Gauna alias Peruchico. En efecto, aquel poema de octavas reales con estrofas de corte renacentista era un poco cargante a los oídos actuales, pero se trataba nada más y nada menos que del padre del gran músico Isaac Albéniz. Estaba claro que me acercaba con muchos prejuicios, fruto de una ignorancia supina acerca de la contribución de los alaveses a la lucha en la guerra de la independencia. Salvo los que hemos ido citando, se desconocía la nómina de los alaveses movilizados a pie o a caballo con trabuco o fusil que habían decidido hacer frente a los franceses. Y he aquí que este tal Albéniz Gauna nos describe la epopeya de 400 de ellos con sus nombres y sus apodos. Todos sabemos lo que es un memorial. Por ejemplo, el memorial de los veteranos de la guerra del Vietnam aporta uno a uno el nombre de los 58.000 soldados norteamericanos que murieron en las junglas de Indochina. Cada año lo visitan 4 millones de personas. Y precisamente el muro en el que están inscritos estos nombres es el elemento fundamental. Un sencillo homenaje de respeto y memoria individualizada. Cuando Peruchico publicó en 1855 la primera edición de sus Glorias Babazorras, lo que construyó fue un homenaje de papel a todos los alaveses anónimos que lucharon, sufrieron o murieron en la guerra de la independencia durante la invasión francesa. Y creo que aporta un importante dato histórico al que no se ha dado mucha importancia. Albéniz nombra por su apodo, su nombre de guerra, a muchos de los que intervinieron, pero luego en un anexo desvela las iniciales del nombre y el apellido real que está detrás del sobrenombre. En este caso se mezclan comandantes y tropa. Están Dos Pelos, Fernández de Leceta, Armero, al que llaman Francisco de Longa, Miguel de Álava es Pajarico y Pinto es Alzado. Y por supuesto, que ya lo hemos descubierto, Cortaorejas es Avecia. Pero de repente descubrimos otros motes de tipos que desconocíamos por completo, como matafranceses, Balanza, Ballena, Bocamarta, Verdeles, Barullo, Borrasca, Chonchis, Calamocha, Chau Chau, Chisquinasque, Chatarri, Ciernemoscas, Chinchortas, Chochorrín, Cagolitas, Cimiliquintón, Chupadica, Chorramandiles, Chocholo, Compralugares, Chorraplata. Parece un largo chiste, ¿no? Mujeres como la Botola, la Malpeinada, Marichu o la Cagatorras. Como vemos, sobraba ingenio y buen humor en el pueblo alavés. El apodo sabemos todos que es algo muy arraigado en toda España. Seguimos con él en muchos sitios. Para imponer esta colección de sobrenombres que nos da la oportunidad de sacar del olvido a aquellos vecinos a los que les tocó el papel de mártires gloriosos si perecieron o fueron de Álava, nobles hijos generosos o guerreros del Zadorra, como rezan los versos del bardo. Hombres y mujeres que salvaron a la ciudad que nunca fue humillada, la inmortal Vitoria. Como se nos ha ido el tiempo, yo les invito a que lean este libro
se van a divertir al final con todos estos nombres, y porque además, incluso en el propio poema, se dice en un momento determinado, ¿no?, cuando se habla de las mujeres: revueltos en su sangre y ateridos, la chucha, la muñete y rico pelo, hallan al padre, al hijo y al hermano con hijos de la Francia confundidos, sin distinción de franceses o alaveses o españoles o ingleses, con su mano acuden por doquier a los heridos con tierno corazón y afecto humano. Ese punto de humanidad yo creo que hace grandes a todas esas mujeres anónimas que estuvieron también en el campo de batalla curando heridas. Bien, y voy a acabar como empecé, reclamando, como hace la Asociación Histórica Vitoria 2013, ese monumento a nuestra guerrilla. Fueron más de 400, y Roberto Vaquero nos va a desvelar la biografía y las acciones heroicas de otro alavés que nos ha sido desconocido hasta ahora. Como se sabe, la historia está para descubrirla, y para disfrutarla, y para conocerla. Y la investigación de Vaquero es el fruto de muchos años de trabajo callado. Adelante, Roberto Pachi. Gracias, Paco. Muy interesante. Pero queremos cerrar la charla con ese que desconocíamos. Roberto Vaquero nos va a hablar de ese descubrimiento que ha hecho de un palentino que resulta que es alavés. Entonces, como él viene con el dato nada más, todavía no tiene preparado, no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo para hacer ese artículo o ese libro, porque está recogiendo una cantidad de material muy importante y ahora nos da la primicia. Esa primicia, la que hemos mencionado, que es a la lista de guerrilleros alaveses, añadiremos uno que se creía que era de Palencia, sin embargo ha encontrado la partida de nacimiento, que es alavés. Por eso lo hemos metido un poco a la remanguilleo, como queramos decir, y esperando a que saque ese libro. Pero ahora lo que le vamos a hacer es preguntas: ¿cómo ha llegado a esta situación? ¿Por qué? En primer lugar, si es un fotógrafo, ¿cómo es que se ha metido a investigador, a buscar elementos, a buscar en su Palencia natal? ¿Qué es lo que le ha llevado a Roberto meterse en este mundo que le apasiona, por lo que veo? ¿Por qué? ¿Por qué meterte a investigador? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en la conferencia. ¿Qué me llevó? Pues el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Empecé a leer libros y a veces a investigar, y cuando finalizó ese bicentenario comencé con la Gran Independencia, movido también por otro amigo mío que está metido en toda en este movimiento. O sea que dentro del mundo de Palencia, la Guerra de la Independencia te atrajo, claro, y te atrapó. La de mi ciudad. ¿Y qué es lo que vas encontrando? Vas encontrando a una ciudad que no tiene ninguna muralla, sin embargo, lo primero que encuentras que es... Sí, está amurallada. Una ciudad amurallada. Está amurallada completamente, y el ejército francés se instala ahí debido a que hay 4 o 5 hospitales, lo utilizan de posta para su camino hacia Madrid, y ahí siempre hay de media unos 2000 soldados franceses. Y hay monasterios. Los monasterios, como hemos podido ver en Vitoria, se ocuparon para cuarteles. Entonces, Palencia está al lado del Camino de Santiago, va a tener hospitales y además tiene muchos conventos que va a servir pues perfectamente para las ansias correcto. Y entonces, una vez que ya ves que hay ya un montón de cosas, ¿por dónde empiezas? ¿O cuál es el archivo que más te llama la atención o en el que encuentras más documentos? El archivo de la Catedral de Palencia está datado día a día todo lo que ocurrió en la Gran Independencia. O sea que ahí encuentras ya la base
De toda la investigación, sí, con nombres y apellidos de todos los personajes y lo que ocurrió, claro. ¿Y qué personajes vas encontrando, tanto franceses como españoles? Sí, de sí, todos los franceses te llama la atención. El primero es el general Lasalle, que invade, después de quemar el pueblo de Torquemada, llega a Palencia y lo somete totalmente, igual que a Valladolid. Bersieres también. Bersieres es el que le ordena aplacar la revuelta que se estaba formando en Palencia y Valladolid. Y a la vez se está formando también una guerrilla. Sí, las guerrillas desde el primer momento, sí. ¿Y lo único que al principio no tenían armas, eran 2.000, 3.000 guerrilleros, pero sin armas. Y de esos encuentras, ¿a quiénes encuentras dentro de eso que vas buscando? ¿A quién encuentras? Pues hay varios, cura Tapia, y sobresale Benito Martínez, que todas las fuentes pone que ha nacido en Aragón, ha nacido en Palencia, es de Tierra de Campos, y entonces empiezo a investigar a Benito Martínez para ver si es cierto todo. Entonces, vas a la catedral, como hemos dicho, encuentras multitud de información. Sí. Después también... Archivo de Simancas, Archivo Histórico Militar de Madrid, todos los... En Simancas también encuentras documentos. Sí, pasa que en Simancas, concretamente de Benito, no he encontrado mucho. Y entonces, Esta es su firma, esta es su firma. Benito Martínez, prácticamente un mes y 10 días antes de ser asesinado. Bien, entonces este es el que vas buscando porque Sí. es el que más te llama la atención. Dentro de Palencia el que sobresale es este. Y bueno, ¿por qué sobresale o quién después tiene su alterno de alguien o...? Sí, bueno, Benito Martínez tiene varios comandantes, todos de caballería, porque Benito Martínez es un disperso del regimiento Borbón de caballería, número 5. Yo creo que en la batalla de Tudela es cuando comienza, junto con Tomás Príncipe, a formar una partida de guerrilla, y es el que más se queda por la zona de Tierra de Campos, Peñafiel o Valladolid también. O sea, que va a estar en el terreno de la caballería principalmente. Sí, caballería. Así como otros son más de infantería, que van de un lado a otro, este domina o está en caballería. Y este Mendizábal... Gabriel de Mendizábal, en el 12, o en el 11, a finales del 11, ordena a Benito Martínez ser el comandante de todas las partidas de guerrilla de la zona de Castilla. Es que tenemos a Íñigo Montoya, que está estudiando a este personaje, a Mendizábal, y esto le va a venir muy bien para completar su investigación. Bien, y esta partida que encuentras, ¿qué significa o qué? Eso es un documento, es un juicio que hacen a las partidas de guerrilla de la zona de Tierra de Campos para ver si se han excedido durante todos los años en que han estado allí, si han hecho daños a los pueblos, han robado o qué. Y aquí solamente empieza a tener información a partir de 1812. Sí. Antes no ha actuado... Antes ha actuado con Tomás Príncipe, han actuado los dos, y Benito Martínez decide de separarse de Tomás Príncipe, quizá porque sea demasiado agresivo con la población. Vale, y este monasterio, ¿qué es lo que te dice a ti? Entonces Benito Martínez, junto con 7 hombres, se cobijan en ese monasterio después de una refriega, y comienza él a crear su partida, la partida propia de Benito Martínez. ¿Qué fecha es más o menos esta? Eso es a finales del 11. ¿Finales del 11? 10, no, a finales del 10 más o menos. Entonces a partir de ahí empieza ya a actuar. Sí. Bueno, ya había actuado con Tomás Príncipe, ya había estado de guerrilla, pero ahí es donde comienza él su propia partida, y en cuestión de un año, de 7 hombres, consigue, sacando a los mozos de los pueblos, consigue tener 1000 hombres de infantería y otros 600 de caballería. ¿Y este otro monasterio? Eso es al principio, sí, ahí está con Tomás Príncipe. El abad de ese monasterio es juzgado también en la Chancillería de Valladolid por colaborar con los guerrilleros. Pero vamos, eso sería más o menos en el 9. ¿Y este
Ahí es Torremolejón, es donde es asesinado Benito Martínez, que si quieres lo contamos más adelante. Sí, sí, vamos. Sí. Sí, vale. Al final, después de... O si quieres un poco, cuéntanos Sí. qué es lo que tiene dónde se Bueno, refugian, en la parte del castillo ahí o en había la parte... había un castillo, pero bueno, Benito Martínez está cada día en un pueblo, en Tierra de Campos, no pueden estar quietos porque están los franceses siempre persiguiéndoles. ¿El castillo ese sirve de algo, de protección, se esconden? Más que nada de puesto de observación, porque Tierra de Campos es unas llanuras que se ven kilómetros a distancia. Y luego a la izquierda está el castillo de Ampudia, que ahí es donde está el general Boyer, con unos 2.000, 3.000 hombres, que viene de Santander y está protegiendo la retirada del ejército hacia Burgos, porque Wellington está subiendo. ¿Y esta puerta que nos dice? Bueno, esa puerta es que Es la casa son unos balazos que tiene la puerta todavía hoy en día. ¿Pero qué casa desde es esta? 1809 más o menos. ¿Qué es la casa de Estefanía Durantez. Esa mujer, cuando Benito Martínez va a sacar a los mozos del pueblo para incorporarlos a su guerrilla, ella dice que también se quiere ir con los guerrilleros. Una mujer un poco varonil, según las fuentes, y llega a ser oficial de la guerrilla. ¿Y esos 3 disparos que Pues, tiene? claro, los franceses tenían la norma de que cualquier persona que colaborara con la guerrilla, y encima esta mujer era bastante adinerada, cualquier persona que colaborase con la guerrilla serían todos sus bienes incautados y puestos en pública subasta. Y al mes siguiente de meterse la mujer Estefanía Durantez en la guerrilla Martínez, llegan 400 soldados de Carrión, de infantería francesa, y arrasan con todo lo que tiene. Tenían rebaños de más de 1.000 ovejas, caballos, tenían posesiones en muchísimas tierras, y todo eso se la queda secuestrado. El marido se queja. El marido precisamente es el teniente de caballería del regimiento Lusitania, que también está por ahí, por Orense, La Coruña, funcionando. Entonces, ¿esta tiene alguna relación con, bueno, relación de pareja o algo así con...? No, de pareja no. Lo único que las andanzas que tienen por Tierra de Campos siempre van juntos. Benito Martínez, ella y todos los guerrilleros, claro. Bueno. Y este Ahí, libro... sí, ahí por ejemplo, cuando la secuestran las tierras, ella no está conforme y se presenta con Benito Martínez, ahí lo pone, se presenta con Benito Martínez a la casa del notario y con un cuchillo, no sé si se ve en el centro, no sé si llega, con un cuchillo corta las escrituras del nuevo propietario que le ha comprado esas tierras. Y añaden ese... Y el notario añade esa nota. Se nota. presentó ahí con Benito Martínez y hicieron esa... O sea, que fechoría. era de bemoles, ¿no? Sí, la sí, señora. sí. ¿Y tú cómo te informas o cómo adquieres información de todo de eso que está ocurriendo en la zona de Palencia, bueno, y en España en general? ¿Y qué te dice Claro, este pues señor? la investigación tiene que ser por todas las ramas que consigas. Entonces, di con un libro de Eugenio García Luis, que es un político liberal, y en su libro de historias relata toda la guerra de independencia y da parte, nos informa de todos los guerrilleros. En concreto de Benito Martínez, cuenta cómo sucedió todo cuando fue asesinado. Pero era de Aragón. No era de Aragón, Benito Martínez es de... Pero pone que es de Aragón. Sí, él pone que era de Aragón. Porque Y de ese libro sacas esta frase, ¿no? Que empieza... bueno, sí, eso... Y llegó a ser, de tal modo, el terror de los franceses. Que acordaron deshacerse de él. Y aquí viene lo gordo. Aquí viene lo gordo. Que acordaron deshacerse de él. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Pues los franceses introducen a un alemán en su guerrilla, fingiendo ser desertor. Un alemán desertor de... Un alemán francés, con el ejército francés, le introducen en la guerrilla de Benito Martínez y como es muy católico este alemán, pues a Martínez también es muy religioso, pues le hace secretario suyo. Y entonces en el momento que van a
en Torremolinos, en ese pueblo que hemos visto antes, van a atacar a una columna francesa, este alemán, valiéndose de que está a su lado, le dispara por la espalda, el disparo le sale por el pecho y Benito Martínez cae herido y en 2 horas está muerto. ¿Y esto qué es lo que nos viene a decir este parte? Esos son partes de acciones que Benito Martínez ideaba, o sea, contra los dragones franceses, nada menos. O sea, lo que sí, él va a tener una fijación con respecto a los dragones franceses, Sí, ¿no? con cualquier enemigo que... ¿Y por qué a los dragones franceses? ¿Por qué no hay otro tipo de...? No, ataca todo, infantería, dragones franceses, que los dragones franceses precisamente en tierra de campo son los que están sacando los alimentos y están... Son los que actúan contra los pueblos. Son los que actúan en... entonces... Estos son los dragones franceses, que Benito Martínez era raro el mes que no mataba un gran número y otro número de prisioneros en la zona. Y luego se quedaba con todos sus caballos, además. O sea que por eso ponen precio a su cabeza, Claro. ¿no? Bien, y... Ese es el pueblo de Torremolinos, donde murió. Desde el castillo, se ve... Aquí es donde muere. Y en las afueras es donde muere, le llevan rápidamente a un hospital que hay en Paredes de Nava, un hospital de peregrinos, pero vamos, el disparo es mortal. ¿Y dónde se le entierra? Y entonces de Paredes de Nava le llevan, Santos Padilla es un coronel de su partida, Santos Padilla es de Carrión de los Condes, y le lleva a enterrar a Carrión de los Condes. Hacen allí Y ahí es donde aparece la solución al problema. Claro, Ya encuentras... Esa es la partida de función, sí. Pero ¿cómo das con esta partida? Claro, pues el Eugenio García Ruiz dice que está enterrado en Carrión de los Condes. Entonces, ¿Pero cuántas iglesias hay? Claro, hay pues 4 o 5 iglesias. Voy al archivo diocesano y busco por todas las iglesias a ver si está en las actas de defunción de esa época, a ver si está Benito Martínez, y lo localizo ahí. Y por fin, gracias a eso, pues... ¿Y qué nos dice la partida de nacimiento, de defunción? Pues nos dice que el 1 de septiembre de 1812 se enterró en el entierro mayor de esta iglesia a don Benito Martínez, que murió de un balazo natural de Urarte, en Álava, provincia de Vizcaya. No. Sí, de Urarte, en Álava. Bueno, Álava, eso es lo que decían en esa época. Correcto. Eso es lo que decían en esa época. Sí. Hijo de Felipe Martínez, y no se expresa el nombre de su madre por ignorarse. Y para que conste lo firmo Tata. O sea que ya hemos encontrado el misterio de ese guerrillero que tenía tantos sitios de nacimiento. Resulta que aquí ya nos dicen, desde Urarte, para ti, ¿qué supuso este...? Pues una alegría enorme conocer de dónde era, porque todos los historiadores de la gran independencia lo sitúan en Aragón, lo sitúan en Zaragoza también, lo sitúan en cualquier sitio menos de dónde es. Bueno, en la parte de abajo también está algún sobrino. Y eso es lo que me sorprendió también. El sobrino de Benito Martínez, al conocer la noticia, muere de repente. Claro, bueno, y una vez que conoces dónde ha nacido, pues tendrás que ir al pueblo donde ha nacido, ¿no? Estaba allí, sí, es lo primero. ¿Y qué es lo que encuentras? Esta es la partida de nacimiento. Benito Martínez, nacido en Urarte, con su padre Felipe Martínez y su madre Josefa Lizundia, natural de la villa de Urrechu. ¿Y esto dónde lo encuentras? Esto está aquí en el archivo diocesano de aquí de... O sea que has venido a Vitoria y encuentras ese dato. Pues bueno, ya tenemos pues la fecha de nacimiento, la fecha de defunción y ya para saber más cosas de él, hasta te has ido a archivos de Francia. Bueno, eso es un museo, el Museo del Emperi, que está en la Provence, y allí hay un apartado que es de la Gra de España, y me hizo mucha donde están los dragones, ¿no? Trajes de dragones que han participado en... dragones que Benito Martínez... Y te encuentras con... Nos encontramos con el soldado Beckers, que dice: nosotros iremos probablemente a España. Si este es el caso, queridos padres, rogad por mí, o rezad por mí, tanto como lo hago yo mismo por mí. Tenemos mucho miedo de ir a España. Frase curiosa. Bueno, entonces en Francia te encuentras... Esa es la vitrina
esa vitrina de esos De dragones, la guerra de España. No, esta es la vitrina de la guerra de España. pero de esos dragones Sí, que estuvieron en sí, España. sí, Y estos hay son dragones. los... Y hay alguna espada que... El sable es el sable de caballería, el modelo 1700. Vale, pues bueno, pues ya has cerrado casi el... Esos son los uniformes de dragones. Y ahora te falta Los ya mozos. escribir Sí. escribir el libro. A mí lo que me llama la atención es que los mozos sacados de esos pueblos, que eran la mayoría labradores, ganaderos, se enfrentaron a los dragones franceses y los vencieron en casi todas las ocasiones. O sea, de alguna forma nos has estado diciendo qué es lo que tiene que hacer un investigador. Sí. Una vez que recoge bibliografía, que recoge información, pues tendrá que ir a las fuentes, a ver. Claro, las fuentes son Las hasta fuentes todo. son las que proporcionan todas esa serie de datos, y el periplo que has tenido ha sido muy interesante para encontrar esos datos, que incorporamos ahora este personaje a la lista de guerrilleros alaveses. En el momento de su muerte, Benito Martínez tenía 600, 800 hombres de caballería y 1000 o 1200 de infantería. Eso es de 7 que en un año, año y medio que lo formó, eso es, vamos, una exageración. Pues muchos más que los que tenía Longa, aquí Sí, sí. en todo este... Bueno, pues hemos terminado el periplo de conferencias de los guerrilleros, y ahora solamente nos falta concluir ese mes napoleónico, o esa semana napoleónica, que podremos decir también mes napoleónico, con esa recreación que va a tener este año lugar en Nanclares, en Iruña de Oca, y pongo la imagen de la última recreación que fue en Armentia, que fue fabulosa, interesante, y entonces estáis invitados ya el fin de semana a Nanclares, si tenéis sitio para aparcar, porque ese sospecho que sea un problema, porque hay más de 400 recreadores, más los ojeadores que vayamos. Bueno, igual se puede coger algún tren para ir y volver. Bueno, pues muy agradecido por... bueno, he cerrado un poco, pero no hemos hecho abrir el turno de preguntas, que le han quedado muchísimas cosas ahí en ese ordenador, y posiblemente a alguno le pueda interesar el completar. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ambos dos, claro. De Mendizábal igual te interesa algo, ¿no? Sí, pero no sé si llega un poco tarde igual. Bueno, porque sepas que tiene información de ese que estás investigando tú, y que puedes contar con él, Vale. me imagino. Perfecto. Para romper el hielo, yo sí quería preguntarte, ese paso de Urarte a Palencia, Sí. de Martínez, ¿cómo se produce? Porque él Sí. es un disperso, como tú has dicho, que por cierto era Sí. un componente muy generalizado de la guerrilla. Sí. Los soldados dispersos que después de una batalla... En 1807 se hace un alistamiento en la zona de Treviño, Martínez, y en 1807 es cuando él sale hacia no sé muy bien dónde, eso, porque no hay expediente militar de él. Al morir tan pronto no tienen, en el archivo de Segovia no hay expediente militar. Donde sale seguramente entraría en el regimiento de Borbón de caballería número 5, desde 1807. Con el grado ya de sargento es como comienza la guerra de independencia. Pero se dispersa después, o sea... Sí, sí, en la batalla de Tudela todo el regimiento de caballería Borbón número 5 queda destrozado. Mueren sus oficiales y entonces, pues como en muchas más batallas, los soldados se dispersan a buscarse la y vida comienzan a hacer como puede. partidas de guerrilla. Correcto. A ver, Orruño. Sí, yo quería preguntarle a Paco, así como sabemos por Roberto que su principal fuente documental estaba en la catedral, en el archivo de la catedral de Palencia, todos esos expedientes, todos esos nombres, todas esas cosas, Paco, que nos has contado, que bueno, pues que suponen una gran cantidad de información,
donde, así, además una información muy precisa, muy concreta, los nombres, las acusaciones, los delitos, las penas de cárcel, etcétera. ¿Dónde está esa documentación? ¿Dónde has visto esta documentación? Bueno, yo no soy soldado disperso, pero esa información está muy dispersa. He utilizado internet, por supuesto, siempre siguiendo la pista de los nombres, vas llegando, vas cambiando, ¿no? Y bueno, ya sabes que lo más fundamental es nuestro González de Chávarri, el libro que a mí me ha abierto, porque yo no lo conocía con tanto detalle, sí que había oído hablar de él, pero la verdad es que es uno de los cronistas que más inciden y van metiendo nombres y tal. Y luego, por ejemplo, las crónicas que se han escrito en el Nervión, en la zona de Ayala, son muy interesantes. Juan Carlos Navarro, me parece que se llama, tiene muchísima información. Ese sí que es... Yo no soy de fuentes originales, sino más bien para divulgar, ¿no? De cara a la divulgación. Pero hay mucho material si vas poco a poco cogiendo, ¿verdad? Que necesitas mucho tiempo, y esto es un trabajo... Pero es una pena que no se haya recopilado, por ejemplo, con esa línea de guerrilla alavesa o de guerrilleros alaveses, ¿no? Y luego pues nos aparece cosas tan interesantes como la de Roberto, ¿no? Que ha sido un chispazo formidable para acabar la semana, dándonos pues una primicia, que por cierto, los periódicos ni se han enterado. Yo soy periodista y no se han enterado ninguno que de repente tenemos un nuevo guerrillero alavés en la nómina. Terror de los franceses. El terror de los franceses, además, ¿no? Con ese. ¿Alguna más? Antón, ¿y vas a levantar la mano? No, solo quería decir esa historia del tiro por la espalda del alemán, que supongo que está registrada en algún sitio. ¿Qué le pasó a ese alemán que le mata a un jefe de 1000 soldados? ¿No se lo comieron vivo? No, según Eugenio García Ruiz, huye a uña de caballo rápidamente a meterse dentro de Ampudia, que es donde está el general Boyer, con 2000, 3000 hombres. Entonces, de todas formas, Martínez eran 6 los que estaban en ese momento oteando para atacar el ejército francés, la Conunda. Y es cuando le mata, al verse el otro de la oportunidad, lo mata y huye a caballo rápidamente. Hay una noticia luego, un mes después, que dice que los franceses han ejecutado en Valladolid al alevoso asesino de Martínez, pero yo no me acabo de creer eso. No me acabo de creer eso porque era el terror de los franceses, estaban hartos de él. Había matado a decenas de dragones, que no sé si has puesto una fotografía de los dragones, que es un cuerpo de élite. Entonces, no creo que luego fusilaran ellos mismos, los franceses, a ese polaco o alemán, una de las dos. ¿Alguno más? Pues damos por finalizada la semana napoleónica y agradecido por vuestra asistencia y por estar junto a nosotros. Y hasta el próximo año.